Bien, estimados televidentes, continuamos aquí en Radicales Libres luego de ver los titulares de la jornada y vamos a conversar acerca de un tema muy importante por la dimensión que puede cobrar en las relaciones de los pueblos originarios de nuestro país con las inversiones y etcétera. Para ello estamos con Gustavo Zambrano Chávez, él es jefe del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, INDEPA. Gustavo, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gustavo, pareciera, diera la sensación de que se está alargando mucho el tema de la reglamentación de la ley de consulta previa, que fue casi como uno de los emblemas de la parte inicial del gobierno y que se relaciona con todo lo que en el periodo anterior vimos en relación a BAU, etcétera, desencuentros, no consultas, imposiciones, etcétera. ¿Qué decir sobre eso tú que tienes esta responsabilidad en INDEPA? Bueno, primero que es un proceso inédito a nivel nacional y a nivel de la región latinoamericana. Yo entiendo que inicialmente se esperaba que el reglamento estuviese un corto plazo, sin embargo, como parte del trabajo de la Comisión Multisectorial, se solicitó por parte de los pueblos indígenas una ampliación de 30 días que está concluyendo el 20 de febrero. Entonces, el 20 de febrero nosotros debemos tener ya un reglamento de la ley de consulta. ¿Un reglamento aprobado o un borrador consensuado? El 20 de febrero termina el trabajo de la Comisión Multisectorial para tener una propuesta lista que luego debe ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Ahora, hay observaciones, como en todo proceso, tú sabrás, y hay algunas organizaciones y pueblos como los aymaras y otros que están señalando que no se sienten representados y que el Estado ha de alguna manera señalado, bueno, estas son las organizaciones que reconocemos. ¿Qué decir frente a eso? Bueno, en primer lugar que el Estado es respetuoso y el INDEPA, el Viceministerio de Interculturalidad, es respetuoso de todos los pueblos indígenas del Perú. ¿Okay? Como parte del trabajo de la Comisión Multisectorial se trabajó con organizaciones nacionales con quienes hemos visto la posibilidad de que todos los pueblos puedan ser representados. En ningún momento se ha cerrado la posibilidad de que algún pueblo u organización pueda ser parte de esta Comisión Multisectorial y del trabajo de reglamentación. De repente en algún momento la información no ha sido la mejor de forma recibida. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del pueblo aymara, el propio Viceministerio de Interculturalidad está viendo la posibilidad de que puedan ser nuevamente parte de la posibilidad de que entren a formar parte de la Comisión Multisectorial. Ahora, señalan, por ejemplo, algunas organizaciones que ellos tuvieron algunos acuerdos con el gobierno anterior que se debían incorporar en este reglamento y que perciben que no están reflejados. ¿Eso es así? Mira, lo que viene ocurriendo es lo siguiente. A nivel nacional se han llevado a cabo cinco eventos macrorregionales. En Bagua, en Chiclayo, en Pucallpa, en Iquitos, en Cusco y el último que se va a llevar a cabo en Huancayo este fin de semana. Luego se va a llevar a cabo un encuentro nacional en la ciudad de Lima con aproximadamente 600 representantes de todo el país. Entonces, lo que se viene haciendo en estos encuentros macrorregionales es estableciendo un espacio técnico apoyado por el Estado, apoyado por el Viceministerio y el INDEPA, para que los pueblos indígenas se puedan agrupar, evaluar internamente la propuesta de reglamento que se ha presentado, este borrador que se tiene inicial, que es un elemento disparador, para que ellos puedan evaluarlo internamente y luego al final de la jornada ir incluyendo una serie de aportes. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? Porque a grandes rasgos lo que queda con el nombre de la ley es consulta, justamente del gobierno general, previa a que se desarrollen proyectos de inversión o proyectos de tipo privado o estatal. Y la sensación que queda es que, bueno, si la consulta es negativa para ciertos casos, entonces hay una cierta autonomía de los pueblos que está reconocida, hasta donde entiendo, en el convenio 169 de la OIT. ¿Va a ser así? ¿Va a darse esa figura en la cual la consulta es determinante o simplemente esto es una manera de armonizar los intereses estatales o privados frente a las comunidades? Yo creo que hay un punto previo. El punto previo es tener mucha claridad sobre qué es lo que se consulta. O sea, si somos estrictos con lo que refiere el convenio 169 y la ley de consulta, acá dice deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas. Acá hay un tema de territorio y dice deberá impedirse que personas extrañas a estos pueblos puedan aprovecharse de sus costumbres por desconocimiento de leyes, etcétera. O sea, territorio y de alguna manera conocimiento. Yo lo creo acá. No.
el artículo 6 del convenio 19 señala que serán materia de consulta aquellas medidas que el Estado quiere implementar de alguna manera que puedan afectar cualquier situación de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Lo que ocurre es lo siguiente, y quizás ahí... Pero también dice esto el mismo convenio, ¿no? Tú me has mencionado el artículo... el artículo 15 señala otro tema. Ya. Lo que ocurre es lo siguiente, a nivel de debate nacional, el tema de consulta se ha enfocado solamente al tema de recursos naturales. Ya. Lo que señala el convenio y lo que busca establecer efectivamente la ley de consulta que ha sido saludada por muchos diversos espacios es que el Estado tiene que llevar a cabo procesos de consulta antes de emitir cualquier medida que pueda afectar derechos a los pueblos indígenas. Que eso va a significar que pueden haber otros derechos que no necesariamente están vinculados necesariamente o única y exclusivamente a temas de industrias extractivas o territorio, como pueden ser, por ejemplo, la identidad cultural, el uso de un temas propio de educación, idioma, etc. Efectivamente. Okay. Entonces, en ese sentido, la consulta lo que busca es que se establezca un proceso de diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado antes que el Estado tome decisiones, para que los pueblos indígenas con el Estado se puedan poner de acuerdo sobre qué aportes puedan ir incorporándose en la medida que el Estado va a implementar. Ahora, pero también es cierto que obviamente hay un campo, el que tú has señalado, pero en la actual dinámica nacional el tema de los recursos naturales cobra una relevancia enorme, ¿no? Obviamente. Entonces, ahí, en ese punto, ¿no? ¿Qué pasaría, digamos, un proyecto X, ¿no? Que está dentro de un territorio? Este proceso de consulta se lleva, se da, y no hay un acuerdo finalmente. ¿Qué pasa? Hay dos cosas que hay que tomar en consideración. La primera de ellas es que será consultado algo que efectivamente genere una afectación directa en la vida de los derechos de los pueblos indígenas. Ya, un territorio donde hay un metal abajo del territorio y van a sacar... Bueno, tendría que establecerse primero qué tipo de medida es la que efectivamente va a significar que se va a afectar el derecho de los pueblos indígenas. Por ejemplo, un estudio de impacto ambiental que se aprueba a través de una medida administrativa. Entonces, lo que tendría que hacer el Estado, y ese es justamente el trabajo de la reglamentación y la ley, es establecer de qué manera se lleva a cabo el proceso de consulta antes de la aprobación de esa medida administrativa. Entonces, lo que se busca es establecer un espacio de diálogo para que se tenga que, de alguna manera, ir incorporando esa serie de aportes en la medida, es decir, en este caso, en el estudio de impacto ambiental. Ahora, por ejemplo, el otro tema es quiénes son considerados pueblos indígenas y originarios, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso de Conga, a mí no me queda claro si las comunidades de ahí son consideradas pueblos indígenas u originarios. ¿Cuál es el criterio? Hay dos criterios. La propia OIT lo ha establecido ya en varias oportunidades, criterios objetivos y criterios subjetivos. El eje central es la idea de cultura, una cultura que pueda ser afectada por esa decisión del Estado. ¿Afectada en qué sentido? Que se puedan, por ejemplo, afectar sus derechos constitucionarios, que se pueda afectar su uso de propio idioma, que se puedan afectar costumbres, hábitats, etcétera, etcétera. Entonces, hay un criterio objetivo que tiene que ver con las propias características culturales del grupo al cual estamos hablando. Por ejemplo, lo que decía, el uso de un propio idioma, la lengua, características culturales, etcétera, etcétera. Y un criterio subjetivo. Es decir, territorio también es el hábitat. La ubicación, también, totalmente, efectivamente. La ubicación determinada del territorio que puede ser el hábitat. Pero además de eso hay un criterio subjetivo, que es la autoidentificación como parte de un pueblo indígena. Por ejemplo, que una persona pueda decirle a todo el mundo, soy o pertenezco al pueblo Chipibo, soy y pertenezco al pueblo Ayaninca. O soy y pertenezco al pueblo quechua, digamos, en el caso de... Se me viene a la cabeza el caso Conga, que está... O sea, ¿esto podría ser aplicable de alguna manera, por ejemplo, a este caso? Lo que estamos haciendo nosotros es establecer una base de datos. Una base de datos que cruce información que viene trabajando ya diversos sectores a nivel del Estado para poder identificar no solamente quiénes son pueblos indígenas, sino dónde se encuentran ubicados. ¿En algún momento esto podría derivar en una consulta tipo electoral en la cual al final, frente a diversas circunstancias, se ponen ánforas, bueno, y la gente dice sí o no? Eso no se puede dar. No, la consulta no es un proceso electoral. La consulta lo que es un proceso de diálogo. Es como, por ejemplo, si se puede establecer una suerte de símil, es como los espacios de presupuesto participativo, donde en este caso se sientan... Que no funciona, por eso digo, no está bueno, digamos. Pero sirve para más o menos tener experiencias y ver de qué manera rescatar, digamos, lo positivo de lo que ha sucedido, ¿no? Espacios en los cuales se puedan sentar en una mesa de diálogo los pueblos indígenas y el Estado para ver en qué manera se ponen de acuerdo. Lo que pasa, y es algo que sí te puedo decir a manera de experiencia, de lo que he podido ver en estas 5 macrorregionales, es que a veces se ve solamente el ejemplo negativo, ¿no? ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo?
pero también podemos ponerlo desde el punto de vista positivo. ¿Qué pasa si efectivamente los pueblos indígenas y el Estado sí se llegan a poner de acuerdo sobre aquellas medidas en las cuales el Estado busca implementar de alguna manera sus decisiones? O sea, el reto está en la posibilidad de que las dos partes sean capaces de dialogar y llegar a establecer acuerdos. Lo que ocurre es que a nivel nacional el nivel de desconfianza que existe a nivel del Estado es muy grande. Y eso justamente, y se está trasladando al proceso, no ya de una negociación de un caso, sino al proceso de la elaboración de reglamentos, ¿no? Es que es muy difícil. La agenda histórica de los pueblos indígenas es justamente eso, una agenda pendiente de años, por no decir décadas o siglos, donde el Estado de una u otra manera ha estado ausente. Entonces lo que se quiere justamente es ir revirtiendo poco a poco esas posibilidades de desconfianza que existen a nivel nacional, históricamente establecidas, situaciones de discriminación, invisibilidad de los pueblos indígenas. El Estado no ha escuchado para establecer la posibilidad de crear un mecanismo de diálogo efectivo. ¿Hay leyes de consulta previa en otros países o de la región, por ejemplo, para no ir tan lejos, que estén funcionando? Somos los pioneros. Somos los pioneros, porque ¿este convenio de qué año es el 169? En el año 89 se firma el convenio 169, sin embargo, para el caso peruano entra en vigencia en el año 95. En el año 95 el Perú lo ratifica. Y entonces tenemos la ley y ahora el reglamento. Claro. ¿Para cuándo podríamos tener el reglamento? El reglamento ya está a fin de mes. Está a fin de mes. Sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Claro. Digamos, el compromiso de todos los miembros de la Comisión Multisectorial es tener ese reglamento a fin de mes. Y creo que todos somos conscientes, quienes formamos parte de la Comisión Multisectorial, de que efectivamente esto va a ser así. Es un esfuerzo de muchas personas. Estamos hablando aproximadamente de que se han reunido a nivel nacional un total de 2.000 representantes de pueblos indígenas en diversos espacios macrorregionales. Se han recibido hasta el momento un aproximado de 40 aportes a la propuesta de borrador que se presentó inicialmente. Aportes que han venido de diversos sectores, tanto por ejemplo el sector extractivo, de la sociedad civil, gobiernos regionales. Todos estos aportes están a disposición del público en general. Por ejemplo, la comunidad afroperuana podría ser considerado por el tema cultural, por ese lado, un pueblo originario. En el caso peruano, eso no se da de esa manera. Estamos hablando de pueblos indígenas que cumplen ciertas características. Hay experiencias en Colombia, en Ecuador, que efectivamente los consiguen de esa manera. Sin embargo, ahí tendríamos que ir a ver si efectivamente este grupo sociocultural está cercano a las características de un pueblo, que si cumple o no esas posibilidades de caracterización. Ok, ha estado, creo, la explicación. Bueno, aunque el tema político, como tú sabes, es más complejo, Gustavo, pero creo que, yo me imagino que ustedes deben tener toda la voluntad por desarrollar. Y aparte INDEPA no solamente ve este tema, tiene una diversidad de otros asuntos que Así está viendo, es, estamos viendo, por ejemplo, todo el tema de pueblos en aislamiento voluntario. Es justo lo tenía en la cabeza, ayer han salido las fotos, ¿no? ¿Qué hacer con estas personas que realmente ahí, pues, qué clase de diálogo puede entablar? Porque los códigos son tan difíciles, o sea, es protegerlos nomás. El Estado debe garantizar sus condiciones de vida. Por lo menos, ¿no? Así es. Pero, y si hay ahí un pozo petrolero, ahí la cosa se complica. El Estado tiene que establecer estándares que permitan que si en un momento se lleva a cabo actividad extractiva, estos cumplan con el respeto de las posibilidades de vida y existencia de estas personas. ¿Cuántas personas no contactadas habrá en nuestro territorio? ¿Algún cálculo? No, no hay un cálculo. Lo que sí te puedo decir es que aproximadamente a nivel nacional a nivel nacional existen 5 reservas para pueblos en aislamiento territorial, para pueblos en aislamiento voluntario. Y en esas 5 reservas habitan pueblos en aislamiento voluntario. Muy bien. Gustavo Zambrano Chávez, jefe del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, INDEPA, ha estado con nosotros conversándonos acerca del reglamento y la ley de consulta previa. Yo te agradezco mucho tu presencia en esta noche de viernes, que es complicada, y esperamos encontrarnos más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias también.